Embárcate en una narración interactiva de la historia de Jonás en esta aventura única. Cada decisión abre un nuevo capítulo en la magnífica historia del profeta fugitivo. ¿Qué lo impulsó a huir? ¿Cómo sobrevivió en el vientre del gran pez? ¿Qué sucedió cuando finalmente llegó a Nínive? Descubre secretos y lecciones en cada paso de la vida de Jonás. Prepárate para una experiencia inmersiva y reveladora. En aquellos días, la palabra de Yahvé resonó con fuerza y claridad en el corazón de Jonás, hijo de Amitai. Era una llamada que no admitía dudas, una orden divina que exigía obediencia. Arriba, Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí, dijo Yahvé con una voz que llenaba cada rincón del ser de Jonás. Pero Jonás, cuyo corazón se debatía entre el temor y la rebeldía, decidió tomar un camino diferente. En lugar de dirigirse a Nínive, se encaminó hacia Jope buscando un medio para huir de la presencia de Yahvé. En el puerto sus ojos se posaron en un barco que zarpaba hacia Tarsis. Con el corazón palpitante y la mente nublada por la ansiedad, pagó su pasaje y se embarcó, creyendo ilusoriamente que podría escapar del alcance del Todopoderoso. «Puede que en Tarsis pueda olvidar esta carga», murmuró Jonás para sí mismo mientras el barco se alejaba del puerto. «Tal vez allí pueda escapar de la presencia de Yahvé». Pero el Dios de cielos y tierra no dejaría que su profeta huyera tan fácilmente. Yahvé desató un viento feroz sobre el mar, y una tormenta de tal magnitud se levantó que el barco amenazaba con despedazarse. Los marineros, hombres curtidos en 1000 travesías, sintieron el miedo helar sus huesos. Cada uno clamaba a su Dios rogando por misericordia mientras arrojaban la carga por la borda, esperando aliviar el peso del barco. Cada hombre a su Dios, que alguien nos salve de esta maldición, gritó el primer marinero sobre el rugido de la tormenta. Con voz temblorosa preguntó: ¿Qué has hecho, hombre? ¿Por qué has traído sobre nosotros la ira de tu poderoso Dios? El mar rugía y se retorcía como si estuviera vivo, cada ola más feroz que la anterior. Los marineros, enfrentados a una fuerza que superaba su comprensión y su experiencia, se volvieron hacia Jonás buscando una solución. Los marineros interrogaron a Jonás. Con voz temblorosa preguntó: ¿Qué has hecho, hombre? ¿Por qué has traído sobre nosotros la ira de tu poderoso Dios? El mar rugía y se retorcía como si estuviera vivo, cada ola más feroz que la anterior. Los marineros, enfrentados a una fuerza que superaba su comprensión y su experiencia, quien confesó su desobediencia y les insistió a arrojarlo al mar para calmar la furia de Dios. A pesar de su reticencia inicial, los marineros finalmente cedieron y lanzaron a Jonás al agua, cuando la furia del océano estaba en su apogeo. De repente, como si una fuerza divina hubiera intervenido, el mar se aquietó. El primer marinero, sorprendido y reverente, reconoció la presencia de un Dios poderoso y temible. Los marineros, ahora en calma pero profundamente conmovidos por lo que habían presenciado, ofrecieron sacrificios y votos a Yahvé. La experiencia transformó sus corazones, llevándolos de un temor mortal a un respeto sagrado. Mientras tanto, Jonás, sumergido en las profundidades, iniciaba su propio viaje de transformación. En el oscuro vientre del gran pez enviado por Yahvé, Jonás se encontró no solo físicamente atrapado, sino también espiritualmente confrontado. En medio de la oscuridad y la opresión del agua, clamó a Yahvé y experimentó una respuesta divina que lo rodeaba incluso en su desesperación. Jonás, sumido en la oscuridad y abrumado por la inmensidad del mar, reconoció la presencia de Dios en medio de su angustia. Atrapado por las corrientes y las algas que lo recordaban de su situación desesperada, Jonás reconoció la intervención divina que lo salvó de la muerte. En su momento de máxima desesperación, experimentó una transformación profunda, llenando su corazón de comprensión y reconocimiento hacia la misericordia y el poder de Yahvé. Con una nueva determinación, declaró su intención de volver hacia la presencia de Dios, reconociendo su poder incluso desde la prisión del mar. En el vientre del enorme pez, Jonás permaneció durante 3 días y 3 noches. Estos días no solo estuvieron marcados por la oscuridad física, sino también por una profunda reflexión espiritual. En ese improbable lugar, Jonás encontró una conexión más íntima con su Dios y una comprensión más clara de su propósito y llamado. Mientras el pez navegaba por las misteriosas aguas del océano,
Jonás navegaba en su corazón un viaje de arrepentimiento y fe, preparándose para regresar a la presencia de Yahvé renovado y listo para cumplir su misión. En las profundidades del vientre del pez, donde la luz del día era un recuerdo lejano y el sonido del mar una constante, Jonás se sumergió en una reflexión profunda. Allí, confrontó la realidad de su situación, tanto física como espiritualmente, reconociendo su deriva no solo en el mar, sino también en su fe y propósito. En medio de esta introspección, Jonás comprendió la futilidad de apartarse de la verdad y perseguir ídolos vanos, renunciando a la gracia y misericordia que podrían haber sido suyas. Con una convicción renovada, Jonás se comprometió a ofrecer sacrificios y alabar a Yahvé, reconociendo que la verdadera salvación proviene de él. Después de su liberación milagrosa del vientre del pez, Jonás, lleno de asombro y gratitud, se encontró en un lugar de humildad y obediencia en tierra firme. Reconoció que su experiencia no solo fue una prueba de supervivencia, sino también un proceso de purificación y renovación. Ahora, con un propósito renovado y el recuerdo de su experiencia grabado en su mente, Jonás se preparó para cumplir la misión que Yahvé le había encomendado. Consciente de la seriedad de su tarea, se encaminó hacia Nínive, la gran ciudad, llevando consigo la lección de la misericordia y el poder de Yahvé. Al entrar en la ciudad, murmuró para sí mismo el mensaje que había recibido, consciente del desafío que le esperaba al proclamar la palabra de Dios en un lugar tan vasto y lleno de pecado. Jonás, alzando su voz entre la multitud, proclamó con urgencia: «Solo quedan 40 días y Nínive será destruida». Sus palabras, impregnadas de una urgencia divina, resonaron en los corazones y mentes de los ninivitas, desde el más humilde ciudadano hasta los más altos dignatarios. Un sentimiento de temor reverencial se apoderó de la ciudad mientras la noticia de su predicación se esparcía como un incendio, llevando consigo un mensaje de inminente juicio. Los ninivitas, sorprendentemente, respondieron de manera inmediata y notable. Proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio como signo de humillación y arrepentimiento. Desde los más grandes hasta los más pequeños, la ciudad, antes llena de bullicio, se sumió en un silencio de reflexión y oración. La fe nacida de la predicación de Jonás se convirtió en un poderoso testimonio de la misericordia y compasión de Yahvé. Observando el cambio en la ciudad, Jonás se sintió asombrado y confundido. Había esperado resistencia, burlas e incluso hostilidad, pero encontró una ciudad dispuesta a escuchar y cambiar. Reconoció el poder transformador de Dios, capaz de cambiar corazones y naciones enteras. La palabra de Jonás, cargada de la inminente ira divina, se extendió como un viento poderoso por toda Nínive, llegando finalmente a oídos del rey en su palacio. Con una mezcla de temor y determinación, el rey de Nínive se levantó de su trono y proclamó un acto de humildad y sumisión, despojándose de su túnica real y vistiéndose de cilicio. Su decreto, un eco de la advertencia de Jonás, resonó en toda la ciudad, y la respuesta fue unánime: un acto de arrepentimiento colectivo, una súplica por la misericordia divina. Así, Nínive se transformó, sus calles marcadas ahora por un silencio solemne y las oraciones de su gente. El rey, reflejando esperanza y temor, expresó la posibilidad de un cambio en el juicio divino. Jonás, sentado bajo la sombra efímera de la planta de ricino, se encontraba ahora sumido en un profundo conflicto interno. La revelación de la compasión divina hacia la ciudad de Nínive lo había dejado desconcertado y angustiado. Mientras el sol del desierto golpeaba implacablemente su cabeza, Jonás se enfrentaba no solo al calor sofocante, sino también a la ardiente confusión en su corazón. La voz de Yahvé, resonando en el viento del este, desafiaba las percepciones de Jonás y lo confrontaba con la verdadera naturaleza de su ira y su compasión. ¿Por qué estaba tan enojado por la pérdida de una simple planta, una bendición que ni siquiera había cultivado, cuando Dios mostraba compasión hacia una ciudad entera y sus habitantes? Jonás, abrumado por la magnitud de esta enseñanza divina, comenzó a comprender la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Un amor que abarcaba a todas sus creaciones. En el cielo,
Jonás se encontraba inmerso en una intensa reflexión. La lección sobre la compasión divina lo llevaba a cuestionar sus propios prejuicios y percepciones. ¿Acaso su ira y resentimiento eran justificados frente a la inmensidad del amor de Dios? En medio del desierto, rodeado por la vastedad del paisaje árido, Jonás experimentaba una transformación interna. Su comprensión del propósito de Dios y su amor incondicional se ampliaba con cada rayo de sol que caía sobre él. Finalmente, con el corazón más sereno y la mente más clara, Jonás se levantó del suelo. Había recibido una revelación que trascendía sus propias limitaciones y prejuicios. Ahora, con un nuevo entendimiento y una renovada humildad, estaba listo para continuar su viaje, sabiendo que estaba en la presencia de un Dios cuya misericordia y compasión superaban toda comprensión humana.